I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Hola, muy buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. Soy la maestra Mireya Flores de la materia de lengua materna y le vamos a dar continuidad al tema de la editorial. Vamos a ver la siguiente presentación. Hola chicos, en esta presentación vamos a ver la editorial como un texto argumentativo y también vamos a ver los usos de la coma para crear un texto, ya sea la editorial, el artículo de opinión o cualquier otro. La editorial como un texto argumentativo expone el punto de vista del medio de comunicación, periódico o empresa y no de quien lo escribe, es decir, del periodista. Al igual que la columna de opinión debe de ser objetiva, informativa, argumentativa y muy clara. Los periodistas encargados de darle voz a su empresa deben ser especialistas en el tema a tratar y tener fuentes sumamente confiables, ya que no se pueden escribir sobre algo que no saben o de lo que no están seguros. Hay características puntuales para la editorial. No lleva firma, no se dirige en primera persona, siempre hablará como un nosotros. La opinión respecto a algún tema se verá reflejada desde el punto de vista del periódico. Insisto, es la empresa quien da los argumentos. Siempre el editorial buscará producir en sus escritos los pensamientos críticos para los lectores, nos ponen a pensar, o al menos eso es lo que pretenden. El editorial tiene una posición estable frente a los hechos, determina qué es lo que piensa respecto a algún tema, genera contradicciones y opiniones diferentes con respecto al tema planteado, llama a la acción. Para poder ver los tips de escritura de la editorial, pueden regresar al video en el que doy los tips de escritura de un artículo de opinión, ya que también para escribir la editorial debemos usar frases cortas, tener un título llamativo y corto, utilizar textos que llamen la atención para nuestro lector y utilizar adecuadamente los conectores, entre otras cosas. Por eso los invito a volver a ver ese video. Aquí vamos a dar los tips de uso de la coma. Vamos a hacer 5 ejemplos y 5 usos de la coma para este video. El primer uso de la coma es para enumerar. La coma se utiliza para separar elementos que componen una enumeración. Siempre suelen ser elementos simples y la coma se coloca después de cada uno de estos elementos. Aquí les dejo unos ejemplos. Hay una serie de números 1, 2, 3 y así hasta el 10 y cada uno se separa con comas cuando se escriben dentro de un texto. Otro ejemplo es Antonio, Luis, Fernando, Guillermo. Otro ejemplo es estará abierto el lunes, martes, jueves, etc. Es importante saber que estas se llaman series y que siempre cuando va a escribir un autor algún texto, oraciones que van seriadas, se utiliza la coma. Estas son series simples. El segundo uso de la coma es para separar incisos explicativos. Las comas se utilizan para separar palabras, frases u oraciones que se emplean en sentido explicativo, o se le puede llamar accesorio dentro de las oraciones más complejas. Los incisos entre las comas no alteran la sintaxis, es decir, el orden de la oración, pues su uso es muy similar. Este uso de la coma se llama parentético y en otro video lo estaremos viendo. El ejemplo para separar este segundo uso de la coma entre incisos es el siguiente. Eduardo, el amigo de la familia, es muy fuerte. Aquí la frase el amigo de la familia es lo que está explicando quién es Eduardo o está siendo el accesorio de la palabra Eduardo. Por ello,
se separa a través de comas Eduardo y muy fuerte y se incrusta el amigo de la familia. Insisto, se está explicando quién es y cómo es Eduardo. La siguiente oración es: todos mis perros, coma, salvo el recién adquirido cachorro, coma, están vacunados. Se separa para explicar que entre todos los perros hay un pequeñito que no está vacunado. Para poder introducirlo en nuestra oración tenemos que utilizar comas antes y después. Nuestro lector tendrá por entendido que el pequeño no está vacunado. Los aplausos, coma, para variar, fueron ensordecedores. Para variar es un plus explicativo dentro de la oración. Si nosotros decimos los aplausos fueron ensordecedores, vamos a entender que quedamos sordos al escucharlo. Pero la oración o la incrustación de la frase para variar significa que siempre que se dan aplausos, estos han sido ensordecedores. Es decir, está explicando que siempre son así. La última oración dice: vamos a tener, coma, aunque no lo creas, coma, una cita, Rosa y yo. Supongamos que en el contexto Rosa no se lleva conmigo o no me ha hecho caso para salir. Entonces yo le estoy explicando a mi lector que aunque no lo crea, Rosa está teniendo una cita conmigo. Estamos explicando que aunque sea increíble, lo vamos a realizar. Una vez más, para explicar, las comas deben de ir antes y después de esta frase que argumenta, explica o detalla a manera de accesorio la frase. El tercer uso de la coma es para separar el vocativo del resto de la oración. El vocativo es una palabra o una serie de palabras que se utilizan en función y que apelan a llamar a un interlocutor o sujeto. Estas palabras se aíslan del resto de la oración, también igual con dos comas o con una, dependiendo en qué posición se encuentre. Vamos a ver los ejemplos. Ricardo, coma, ven a saludarme. Ricardo es el vocativo, es ese sujeto. Pero en la oración le llamaremos vocativo porque es el que tiene que hacer la acción de saludo. Antes de continuar la oración es importante separar con una coma el nombre del sujeto en cuestión. La segunda oración y ejemplo es el siguiente. Este basurero fue el parque de este pueblo. ¿Te lo puedes imaginar, mi buen amigo? El vocativo o sujeto es mi buen amigo. Mi amigo, perdón. En este caso, mi amigo es el vocativo y debe de estar separado con una coma dentro de la oración. El tercer ejemplo es: por favor, coma, Pedro, descansa mañana. Supongamos que un jefe le está diciendo a través de un escrito a Pedro que descanse y lo pidió primero por favor y después le explica cuándo descansará. Pedro una vez más es el vocativo. Relacionen al vocativo como un sujeto dentro de la oración. Como se encuentra en medio de la oración, este sujeto o vocativo debe de llevar dos comas. Una se colocará antes del vocativo y una después para separar y dar por entendido que él es a quien se refiere su patrón, por decirlo así. Piensen muy bien, el vocativo es el sujeto dentro de una oración. La coma va después cuando el vocativo aparece primero en la oración, como el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, la coma va antes, ya que el vocativo apareció al final. Y en el tercer ejemplo, la coma va antes y después para hacer una división entre el vocativo. El cuarto uso de la coma es la elíptica, es para omitir o sustituir un verbo, ya que se ha mencionado en un anterior enunciado. El verbo, por ende, se sobreentiende y esto se ayuda a través del contexto. Veamos los ejemplos. Francisco practicó lucha libre y karate en este gimnasio. Adrián, box, judo y taekwondo.
Veamos que aquí la coma elíptica o que sustituye a la acción se da en la segunda serie de la frase. Adrián practicó box, judo y taekwondo, pero la coma sustituye al verbo práctico porque sobreentendemos que dentro del gimnasio hubo práctica de algún deporte. La siguiente oración dice: yo tengo sed, tú hambre. En este punto, la coma está sustituyendo al verbo tener. Tú tienes hambre. Colocamos una coma y sobreentendemos que también tenemos hambre. El sujeto tú tuvo hambre. El tercer ejemplo es: enamorarse es muy sencillo, mantener el amor difícil. La coma elíptica sustituye la segunda oración en el verbo ser. Es difícil. En lugar de colocar es, colocamos una coma. Enamorarse es muy sencillo, mantener el verbo difícil. Como quinto uso de la coma se da la separación de segmentos de la oración que son gramaticalmente equivalentes. Esta coma se utiliza sobre todo cuando tenemos frases u oraciones que son similares en su estructura y sintaxis. Aquí les dejo dos ejemplos. Quisiera reír, quisiera bailar, quisiera vivir la vida al máximo. Estas dos oraciones se separan por comas porque son similares. Tienen similitud dentro de la acción, se refieren a un yo que desea o quiere realizar algo. Segundo ejemplo, tengo muchas cosas que hacer. Atender a mis hijos por la mañana, ir después al trabajo, recogerlos a la escuela y atender una junta en la tarde y regresar a casa a hacer las labores del hogar. Está separando series o frases más largas, pero que los segmentos son equivalentes. Chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Los espero en las actividades de Kahoot, Socrative, EducaPlay y las demás actividades de escritura y de comprensión de lectura. Les mando un abrazo y espero que se encuentren muy bien. I never made it.